Soy Sobeida Díaz, estudiante de la Universidad de Yacambú, asignatura Introducción al Derecho Mercantil. El presente trabajo trata de explicar a través de la elaboración de mapas mentales algunos conceptos de las sociedades anónimas. El primer punto a tratar en el mapa mental es la asamblea. ¿Qué es la asamblea? Constituye la base de la estructura social, es un órgano colegiado y por tal se decide por mayoría, y el derecho del accionista es ejercido por intermedio del voto. Las clases de asamblea. Encontramos la constitutiva, la general que se divide en ordinaria y extraordinaria y las especiales. La validez de la asamblea. Para que una asamblea sea válida es necesaria la convocatoria. Estas pueden ser obviadas en los casos que concurran la totalidad de los socios. En cuanto al quórum, se encuentra válidamente constituida para deliberar cuando se encuentre un número de accionistas que represente más de la mitad, excepto que los estatutos señalen otro quórum. Cuando en la primera asamblea no asistiera el quórum reglamentario, la ley establece reglas diferentes para la asamblea ordinaria y extraordinaria. En la asamblea ordinaria se reunirá dentro de los 3 días siguientes a la convocatoria de la primera asamblea sin necesidad de convocatoria. Si a esta asamblea no concurriese el quórum necesario para considerar válidamente instalada la asamblea, se procederá a una segunda convocatoria con 5 días de anticipación a la fecha de celebración de la asamblea, la cual se instalará sea cual fuera el número de socios o accionistas presentes. En cuanto a la asamblea extraordinaria, debe efectuarse la convocatoria conforme al modo en que se realiza la convocatoria de la asamblea ordinaria. Pero si a la primera asamblea no concurriese el número de accionistas requerido, debe efectuarse una segunda convocatoria. En este caso, la asamblea quedará válidamente instalada, sea cual fuere el número de accionistas presentes. ¿Quiénes convocan la asamblea? En primera instancia, los administradores, ya que son responsables de la convocatoria. Y en segundo lugar, los comisarios deben convocar asambleas cuando reputen fundado y urgente el reclamo de accionistas que representen el 10% del capital social sobre hechos imputables a los administradores. Los órganos de control. Entre los órganos de control tenemos tanto al administrador como al comisario, que tienen función de ¿qué? De control, tal como la palabra lo dice. En todas las compañías anónimas se establecen órganos que fiscalizan la constitución, funcionamiento y extinción de las mismas, y los cuales varían de sujeto fiscalizado, es decir, si se trata de compañías anónimas ordinarias o especiales. En las ordinarias se establece un control interno o privado y se realiza por intermedio de los comisarios, quienes están facultados por la ley para ejercer el control de la gestión de los administradores, revisar las cuentas de la gestión e informar a la asamblea. En este sentido, la ley le confiere un poder ilimitado de control, pues pueden supervisar e inspeccionar la gestión administrativa encomendada a los administradores y en ejercicio de sus funciones deben velar porque los administradores cumplan con los deberes que le han sido impuestos por los estatutos y por la ley, y es por ello que tienen facultades para hacer observaciones y emitir recomendaciones. En correspondencia con lo expresado en el mapa mental, los comisarios se eligen en asamblea ordinaria. Tienen la responsabilidad de los daños que sufran la sociedad, los accionistas o terceros, y también de presentar de manera formal y regular los sistemas de los balances. Entre sus obligaciones está la de inspeccionar, vigilar, fiscalizar, intervenir, dejar constancia de las denuncias y la confidencialidad. Y entre sus derechos se destaca el acceso que tienen los comisarios a la información financiera de la empresa, además de ejercer acciones en contra de los administradores. Estos comisarios tienen la obligación de dejar la constancia de las acciones que han ejercido en contra de los administradores y tratar confidencialmente la información financiera de la empresa. Seguidamente paso a explicar los administradores. Como se dijo anteriormente, la asamblea la pueden convocar tanto comisarios como los administradores.
Los administradores es un órgano permanente, es decir, persona natural o jurídica que integra el órgano de administración de la organización. ¿Quién lo nombra? En asamblea general. ¿Cuál es la responsabilidad del administrador? Frente a tercero es extracontractual y respecto a la sociedad y a los socios es contractual. Entre sus derechos se encuentra actuar en nombre de la sociedad y convocar asambleas extraordinarias. Sus obligaciones están contempladas en la ley. El fundamento legal de los administradores se contempla en el Código Civil y el Código de Comercio. Es importante destacar en cuanto a la responsabilidad de los administradores lo siguiente. La legislación mercantil venezolana no existe una clara y concreta definición de la responsabilidad de los administradores en la compañía anónima, lo cual ha traído como consecuencia incongruencia en la norma jurídica aplicable y en la praxis mercantil, dando lugar a una inseguridad legal. De hecho, en el artículo 243 del Código de Comercio venezolano establece los límites de la responsabilidad de los administradores con base a la ejecución del mandato, con lo que no contrae obligación personal. El artículo 243 expresa lo siguiente: los administradores no responden sino de la ejecución del mandato y no contraen por razón de su administración ninguna obligación personal de los negocios de la compañía. En cuanto a sus obligaciones, como bien lo contempla la ley, están obligados a convocar asambleas, ¿verdad? O sea, son responsables de esta convocatoria, conforme a lo establecido en el artículo 277. Los administradores están obligados a convocar una asamblea cuando así lo exija un número de accionistas que represente la quinta parte del capital social, conforme a lo establecido en el artículo 278 del Código de Comercio. De igual forma, cuando haya pérdida de 1/3 del capital social, es necesario que sea convocada la asamblea para decidir si restituye o disminuye el capital social. En este sentido, las 2/3 partes convocan la asamblea para que decidan sobre la restitución o disminución del capital social o sobre la liquidación. Por último, tenemos balances, regímenes especiales y reservas de la sociedad anónima. Los balances muestran activos y pasivos, es decir, derechos y obligaciones. Entre los balances se encuentran el balance de apertura y el balance de cierre. La reserva. Tenemos la legal, la facultativa y la estatutaria. La reserva legal, tal como lo contempla el artículo 262, anualmente se separará de los beneficios líquidos una cuota de 5%, por lo menos para formar un fondo de reserva, hasta que este fondo alcance a lo prescrito en los estatutos y no podrá ser menos del 10% del capital social. Este fondo de reserva, mientras no ocurra la necesidad de utilizarlo, podrá ser colocado en valores de cómoda realización, pero nunca en acciones u obligaciones de la compañía ni en propiedad para uso de ellas. Reservas estatutarias. Los estatutos sociales pueden establecer limitaciones adicionales a la capacidad de la Asamblea de decretar dividendos, señalando la obligatoriedad de constituir reservas adicionales calculadas sobre los beneficios netos. Para que se trate de una reserva estatutaria, esta debe ser distinta de la reserva legal, eventualmente aumentada por los estatutos por encima del límite mínimo exigido por la ley. Las reservas estatutarias pueden ser establecidas con fines específicos, tales como la amortización del capital, la aceleración de depreciaciones de activos, la creación de obras en beneficio del personal u otros similares, o sin fines específicos. En cuanto a las reservas facultativas, tenemos que la asamblea de accionistas puede destinar una parte de los beneficios a cuentas especiales de reservas con o sin finalidades específicas. Por último, vamos a destacar las sociedades o compañías anónimas con regímenes especiales. Al tratarse de sociedades anónimas cuyo objeto social es dirigido al ahorro público, se hace presente y en forma notoria la supervigilancia del Estado, y en consecuencia estas compañías o sociedades anónimas están regidas por leyes especiales, al punto que para poderse adaptar estas sociedades anónimas a las legislaciones especiales deben ser creadas de una forma especial. Entonces nos encontramos con nuevos tipos de sociedades que se dedican a cumplir actividades en determinados y específicos campos, como lo son las compañías anónimas sujetas a régimen especial, entre las cuales se encuentran
las sociedades anónimas regidas por la ley de mercado de capitales, los bancos, las empresas de seguro, entre otras.